este del país, fundamentalmente en la Romana, y yo siempre he dicho que vengo aquí con mucha satisfacción porque yo me llamo Guido en honor a Guido Gil Díaz, Ya. Así que es. era un abogado que defendía los intereses del sindicalismo en el país, fue desaparecido entrando a la Romana. Y el día que eso pasó, yo nací. Era un amigo de mi Ok. padre y por eso tengo mucha satisfacción de venir aquí. Además tengo grandes amigos hace muchísimos años en la Romana y les garantizo que uno de los elementos que contribuye a el ticket de ingreso a mi casa son los quipes. Ya. Entonces cuando vengo aquí, Ajá. Chicabá. tengo que llevarlo. Ya, ya. Además, doctor, hay que resaltar que aunque no es de la romana, pero tiene raíces Sí, del este sí. por su Mis madre. ancestros, Sí. mis ancestros, Y su padre tanto también. por los Gómez y por los Mazaras. Ya, ya. Por el lado de mi madre, los Mazara, son migrantes italianos que llegaron a la República Dominicana en el siglo XVII. Se establecieron unos en San Pedro de Macorís y otros en El Ceibo. Ok. Hoy es municipio, pero era distrito municipal, se llama Pedro Sánchez. Ya. Yo tengo primos aquí en la Romana también. Ok, ok. Bueno, compadre, arranquemos. Bueno, con el doctor Guido Gómez Mazara tenemos muchas cosas Sí. que hablar. Es un hombre de la política nuestra, un aguerrido, podríamos decir así. Doctor Guido Gómez Mazara, usted que viene de una lucha interna en su otrora partido PRD, usted que se quedó atrincherado, si se quiere, momentos difíciles, una lucha campal. Sin embargo, para las elecciones del 2020, el doctor Guido Gómez Mazara, luego de drenar al PRD, porque muchos militantes, seguidores del PRD pasaron a formar parte del PRM a través del doctor Guido Gómez Mazara. Luego pasa usted al PRM. Al día de hoy que se ve usted como una voz disidente dentro del PRM, ¿piensa usted que ha valido la pena haber dado ese paso? Ok, cómo no. Gracias por la invitación de nuevo. Miren, la lucha política es razón, no pasión. Lo que pasa es que nosotros invertimos el orden. Quiero ser muy sincero con ustedes, como siempre lo he sido. El proceso de drenar el PRD fue el resultado de una estrategia y una acción táctica de varios dirigentes. Entre ellos, yo siempre hago las cosas por convicción. Pero evidentemente en el proceso de confrontación y de drenar, quien tenía mayores habilidades para la comunicación y el contacto con el sector que se había quedado era yo. Y nunca olviden que el proceso era en el Tribunal Superior Electoral que se ponía de manifiesto. Y yo siempre decía que en la medida que, producto de las malas artes, el Tribunal Superior Electoral nos daba sentencia favorable, el compañero Miguel Vargas perdía en la sociedad. Y lo fuimos disminuyendo, y como parte de esa estrategia, evidentemente llegamos al PRM. Pero fue parte de una acción táctica, coordinada. No es un elemento aislado, para que la gente lo sepa. Y yo lo he dicho con mucha responsabilidad. Okay. En el caso específico del PRM, déjame decirte que la gente a veces cambia de casa, pero no de maña. Si yo vivo en Villahermosa y no me levanto por la mañana, y no me baño, y me mudo al centro de la ciudad y no me baño, sigo Sigue siendo la siendo lo misma mismo. persona. Aunque haya cambiado de casa. Bien. Entonces, en el partido, a nosotros el éxito nos llegó, electoral. Y yo siento que hay elementos que hay que ir perfeccionando. La gente cree que mi espíritu discrepante tiene una intención de obstruir el desenvolvimiento del partido. Yo debo decir lo siguiente: las voces democráticas deben ser efectivamente disidentes. Si yo soy efectivamente disidente, yo contribuyo con una mejoría en el perfeccionamiento del modelo partidario. La época en que el Partido Dominicano de Trujillo nubló los espacios democráticos era propio de esa época. Pero ya la disidencia es un elemento importante. En el caso específico mío, yo siempre he ido de la crítica a la propuesta. Inclusive no quise ocupar ningún puesto en el gobierno por eso, porque yo era mucho más efectivo con los casos que llevaba. Yo llevé el caso de Cáceres, el caso de Jean Alain, el caso de
Gonzalo y revertir la decisión de Andy. Entonces, esa era mi contribución. Porque la única forma de uno participar en política no es estando en el tren administrativo. Frente a eso, hay cosas en el partido que hay que mejorar. Hay cosas en el gobierno que hay que perfeccionar. Ahora, la gente dice, Guido, tú tienes un espíritu discrepante. No, yo voy a decir las cosas que yo coincido con el gobierno. Yo coincido con la designación de Miriam Germán Brito. Yo coincido con la apreciación que hay en términos económicos del peso respecto del dólar. Yo coincido con las reservas económicas de 14.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, cifras récord. Yo coincido con la recompra de Refidonza. O sea, hay aspectos del manejo económico dominicano que yo coincido. Yo coincido en el hecho de que en un entorno internacional difícil, producto de la crisis de Ucrania y Rusia y producto de la pandemia, la economía dominicana crezca 4%. Ahora, hay aspectos de la gestión en los que yo no estoy de acuerdo. Y yo quiero decirlo aquí, porque eso es parte de mi espíritu democrático, pero yo no soy un obstructor del gobierno. Bien, doctor Guido Gómez Mazara, usted como PRMista, y como bien lo acaba de decir don Marcos Mañana, ¿usted se considera un revolucionario dentro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en torno a aquellos dirigentes que no tienen voz, aquellos que gastaron sus zapatos para que hoy el PRM sea gobierno y no sea tomado en cuenta? Mira, la práctica política en países como los nuestros, desiguales, pobres, implica que los éxitos electorales también sirvan para incluir a los sectores históricamente excluidos. Y no es un fenómeno de República Dominicana. Cuando España gana el Partido Socialista Obrero Español, incorpora a su gente. Cuando gana el Partido Demócrata en los Estados Unidos, incorpora a su gente. O sea, yo pienso que en el gobierno hay una concepción equivocada respecto a la participación política. Miren por qué. Porque a la mayoría de los compañeros cuando salieron a buscar el voto no le preguntaban por currículum ni por perfil. Y yo pienso que es un argumento discriminatorio porque el partido que tiene como referente al doctor Peña Gómez, que fue un excluido por excelencia, sí, no puede incorporar esos métodos ni esos criterios. Pero además, este partido no tiene una escuela de formación política, porque si un partido tuviese un mecanismo de entrenamiento, ¿verdad?, y de capacitación de la gente, tú podrías impugnarlo. Pero el gran responsable en gran medida de que muchos compañeros no tengan esa destreza es el partido. Por eso estamos descalificados. Ahora, ¿qué yo pienso? Que no es que los compañeros y compañeras del partido pura y simplemente asalten los espacios de participación. Yo lo que creo es que no hay una correspondencia, porque todavía hoy en día, pregúntale a muchos compañeros de la Romana, están los PLDistas nombrados. La gente que le sacaba la lengua, que se burlaba de los compañeros. Peor aún, hay muchos dirigentes nuestros que no pueden volver a su barrio o tienen problemas en la familia, porque la familia le dice legítimamente, pero no valió la pena. ¿Para qué tú eres gobierno? Pues no valió la pena el esfuerzo. Sin embargo, PRMistas entienden, Guido, que esos PLDistas que se han quedado votarían por 4 años más del presidente Luis Abinader. Mira, quien da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. La primera responsabilidad de un partido político cuando llega al poder es con los ciudadanos. Pero eso es parte de la democracia. Tiene que ser solidario con la gente que contribuyó con el éxito. Yo nací en un edificio en Ciudad Nueva, y había un colmado en la primera planta. Y yo nunca vi al dueño del colmado manteniendo un fiado al que no le pagaba. Entonces, ¿qué autoridad van a tener los compañeros ahora para salir al barrio, al patio, al callejón, al municipio, al distrito municipal, a decirle a la gente que vote cuando no le han cumplido? Es un problema que tenemos. Guido, ¿cuál es tu opinión acerca de la compra de percepción de la gente a favor del gobierno? Un gobierno que antes criticaba acremente las bocinas del PLD y hoy paga mucho más dinero que el que pagaba el PLD en esas bocinas. Pero hay tanta torpeza en esa actitud que no saben que el bocinaje no se tradujo en éxito electoral en el PLD, porque nadie dio tanto cuarto y dio tantos recursos para la comunicación como Gonzalo y perdió las elecciones. Yo lo que creo es que la posverdad ha generado una idea equivocada en mucha gente. La posverdad, explícanos eso. Sí, la voy a explicar. Las redes y los medios no transforman, construyen percepción. Pero una sociedad no se transforma por la fuerza de la percepción. Los problemas fundamentales de la República Dominicana no se resuelven con campañas de relaciones públicas. Cuando tú vas y dices sector salud,
el drama de los neonatales en el Hospital San Lorenzo de los Minas, por ejemplo. Eso no se resuelve con campaña de publicidad. Eso se resuelve con los recursos fundamentales para hacer ese nivel de transformación. Que dicho sea de paso, con perdón, en ese mismo orden, aparece en la prensa en el día de hoy el hecho de que en el Hospital Salvador Begotier no hay agua. Sí. O sea, pero mira por qué la gente debe entender mi actitud respecto de la gestión gubernamental. Yo contribuí con el éxito humildemente. Ahora, yo creo que hay que pasar de la crítica a la propuesta para mejorar de tal manera que la sociedad no vea otras opciones. Por eso nosotros estamos construyendo una opción diferente hacia lo interno del partido. Mira cuál es el problema del sector salud. Porque aquí no hay profundidad en el debate. El modelo de inversión en América Latina es 5% del PIB. Aquí es 1.9. Yo te doy ejemplos de orden práctico. Si tú te rompes una pierna aquí, en Bancola, por ejemplo, o vas a jugar a Guaybate y te rompe un brazo, el hospital ortopédico más cercano, ¿cuál es? El Darío Contreras. Entonces, es un problema de la estructura. Y yo no estoy haciendo crítica al gobierno. Lo que estoy diciendo es que para mejorar ese drama hay que establecer políticas de inversión más cercanas a la gente. Tú me hiciste una alusión respecto al tema de las bocinas. Yo estoy en desacuerdo que el gobierno dominicano esta semana haya adicionado una inversión de 1.400 millones de pesos a la publicidad. Eso es para comprar gente. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una visión totalmente diferente. Y es por eso que me reitero en la intención de construir una opción hacia lo interno del partido totalmente diferente. Doctor, usted, su discurso dentro de las filas del partido de gobierno ha sido un discurso medio revolucionario, por decirlo así, pero a la vez... Yo soy eso. Lo veo como democrático. Usted ha tenido que enfrentar una situación precisamente con el tema de las primarias abiertas, donde tanto la membresía propia, las bases del partido tengan la oportunidad de expresarse, y no ha podido todavía pues lograr que eso pueda ser una realidad. ¿Usted cree que dadas esas condiciones, usted en su condición de precandidato a la presidencia de la República puede competir en contra de quizá posiblemente de una guerra de recursos económicos? Ok, mira, pero vamos por partes, mira. A los compañeros y a los ciudadanos que me están escuchando, el proceso para elegir un candidato presidencial lo regula la ley electoral y la ley de partidos. O sea, es la Junta que va a contar los votos, no es el partido. Sáquense de la cabeza la capacidad de mañosería que existe. Y no, que no están exentos. No es el partido. Ahora, en el caso del partido, mis queridos amigos, y no nos fuimos del PRD porque era autoritario, antidemocrático, que Miguel no hacía convención. Y usted, una paliza lo sabe todo el mundo. Pero ellos me lo admitieron y me lo dijeron, Guido. Entonces yo soy una persona que defiende valores democráticos. ¿A quién la convención? No, hombre, negociación, imposición. Ahora, ¿qué pasa? La gente dice, Guido, no, para elegir el candidato presidencial hay una convención. Yo hubiese preferido que fuera una convención abierta totalmente y que la sociedad votara. Pero bien, debo reconocer que el partido en sus dos experimentos convencionales ha sido padrón cerrado, voto universal, directo y secreto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo tengo valores democráticos. Yo no puedo sentirme conforme cuando la convención solo es para la presidencia de la República. No, tiene que existir convención para todos los puestos. Para todo. Rafael. Una llamadita. Y yo no tengo tema prohibido. Buenos días. Buen día. Buen día. Saludar la presencia del doctor Gómez Mazara. Jai Paulino de este lado. Doctor, usted ha dicho que todavía tenemos por encima de un 50, un 60% de los puestos ocupados en el gobierno por personas del PLD o del partido que adversaba al PRM. Hay en ese 50 o un 60% está la juventud, que tanto el PRM decía que la juventud y ha sido uno de los sectores más abandonados. Solamente se habla de juventud cuando estamos en campaña. No, excusa.
Yo quiero que el gobierno lo haga bien, ¿eh? Yo repito, yo quiero que el gobierno lo haga bien. Ahora, en esa dirección, déjame decirte, porque las estadísticas hablan más que la retórica de la política. No solo hay un tema de exclusión, de discriminación respecto a los temas de juventud, sino que la República Dominicana encabeza los llamados NINI, los que ni trabajan ni estudian. Lideramos en la región. Es decir, personas entre 18 y 35 años no gozan del privilegio del acceso a un primer empleo. En el caso específico mío, mira, porque yo tengo una visión diferente. ¿Acaso el gobierno no tiene los recursos disponibles para que en los programas de verano tantos jóvenes se han incorporado por 2 meses y medio a esas tandas de trabajo para que vuelvan de nuevo también a su actividad educativa? ¿Cuántos jóvenes pueden ser en este país empleados para los programas de pintura, embellecimiento de escuelas y mejoría de los pupitres? ¿Cuántos? En ese mismo orden. ¿Cuántos jóvenes pueden ser incorporados a los programas deportivos? ¿Qué potencial tenemos? Yo me gusta la NBA, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes aquí no pueden ser potenciales jugadores de la NBA? Bueno, el Ministerio de Deportes tiene que crear programas de incorporación de esos jóvenes. Y otra cosa, la gente habla solo de los jóvenes, de las mujeres. Yo creo un programa igualitario. En la República Dominicana hoy en día solo 10% de las mujeres ocupan puestos importantes en el gobierno. Yo creo en la visión de incorporar esos sectores históricamente excluidos. Guido, permítenos otra llamadita no? telefónica. Vamos Con gusto, a ver aquí con en el gusto. Café de la Mañana. Buen día. Bueno, se fue esa llamada. La gente se desespera un poquito a veces. No hay problema. Pero cuando estamos en un tema, tienen que Claro. esperar que termine la idea. Guido, tú hablabas ahorita de una baja inversión del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es tu opinión acerca de un gobierno donde el presidente de la República dice que los chelitos les rinden, que hasta les sobra dinero, pero ha tomado prestado lo que tomó el PLD en 20 años, en 3 años? No es así. Según- Quiero hacerte específico. según cifras. Yo manejo el tema de las políticas de endeudamiento. Ok. El gobierno dominicano en 30 meses ha asumido 27.000 millones de dólares de préstamo. El argumento del presidente de que el dinero le sobra, a lo mejor es apelando al carácter transparente como él lo maneja. Pero en un país donde hay 3.5% de déficit del PIB por respecto al endeudamiento, el dinero no puede sobrar. Y es penoso que un gobierno... Pero con eso lo dijo él, que el dinero le claro, sobraba. claro. Y es penoso que un gobierno con tantas carencias Sí. diga que el dinero le sobra. Sí. Aquí necesitamos más recursos porque hay Claro, muchos. claro. Mira cuál es el problema esencial. Yo no tengo dudas, de verdad, y lo digo honestamente, que el presidente de la República es una persona que no tiene como regla de vida las prácticas de acumular expensas del Estado. Inclusive sus familiares no están vinculados al gobierno. Y eso es bueno, es una buena señal. Sin embargo, yo quiero sostener la idea que ojalá las campañas electorales en el país o el debate que debe organizar el partido, porque yo quiero que el partido organice un debate, yo lo voy a pedir. Tanto Ramón como yo estamos de acuerdo con eso. Que es importante que la gente se circunscriba a los aspectos que le interesan al ciudadano. A veces los políticos dominicanos hablamos en un lenguaje creyéndonos que nuestras prioridades son las prioridades de la gente y no es así. Yo te voy a dar un ejemplo. Aquí hay una dama. Escúchame que diga esto. Miren, en la República Dominicana no hay una base de datos y de información respecto de violencia intrafamiliar, molestadores sexuales y personas de conducta sexual violenta. En cualquier país del mundo, si yo vivo en, qué sé yo, en Villahermosa, y mi hija va a la escuela y juega voleibol, yo tengo como padre derecho a acceder cuáles son los antecedentes De lo que que están- tiene el entrenador. Exactamente. Tú ves, esas son las cosas que le interesan a la gente. Eso debería los saberlo poli- todo padre. Y los políticos dominicanos no pensamos en eso. Yo quiero ser un político que piensa en los problemas de la gente, en ese mismo orden. ¿Cuántas damas en este país han ido a una asistencia profesional de un ginecólogo o de un pediatra con su niño y se han encontrado que son molestadores sexuales? Entonces, un político del siglo XXI tiene que pensar en los aspectos que le interesan a la gente. Ese es el tipo de cosas que yo creo como propuesta política. Vamos con otra llamada telefónica mientras tanto. Buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Señor Guido Gómez Mazara, le saluda el más interactivo de este pueblo, un PRMista calda cabal.
Yo soy Enrique el Gonero, aquí en La Romana. Enrique, ¿cómo tú estás? Y me siento muy bien y más bien en estos momentos escuchándole. Oiga lo que le voy a decir. Enrique, una pregunta. Cuando estaba haciendo campaña. A mí, mire, yo no tengo ni un peso en mi gobierno, pero yo quiero que mi gobierno siga en el poder. Claro, no y yo también. Y yo también. A mí me huele mi país y yo no quiero que lo pasado vuelva. Entonces yo quiero decirle a usted, ¿por qué el PLD gobernó este país a su antojo 20 años? Porque ellos nunca se criticaron uno al otro. Esta práctica vandálica nada más existe en el PRD y ahora en el PRM. Tanto usted como Ramón Alburquerque. Y saben, ustedes no tienen número para ganarle a Luis Abinader y ustedes siguen insistiendo. Entonces no es como usted dice, usted quiere que el gobierno lo haga bien. No es verdad, señor Guido Gómez Mazara. Ahora, yo le digo a usted, cuando usted no pueda con el enemigo, usted tiene que unirse a él. Porque ustedes nada más viven arriba de Luis Abinader, haciendo la oposición, más que Danilo y más que Leonel. Eso es la verdad. Y el pueblo y el país tiene que saberlo. Por eso, ellos dicen que solamente vamos a gobernar 4 años, porque esta es la práctica. ¿Por qué? Por ustedes mismos. Gracias, os sigo escuchando. Gracias, Enrique. Enrique, la pasión de su argumento. Pero quiero decirle a Enrique que en la democracia la discrepancia es la regla fundamental. Y el debate. Y el debate de las ideas es una esencia. Si él entiende que la política dominicana es un ejercicio de genuflexión frente al que manda, ese es su derecho. Sin embargo, déjeme recordarle que no es cierto que los PLDistas manejaban sus cosas así como él dice. Pregúntele a Danilo y a Leonel cómo terminó esa confrontación. Entonces yo lo que creo es que yo prefiero 1000 veces un ejercicio democrático que un acto de genuflexión constante. Y el proceso de competencia va a determinar cosas. Ojo, el popular en el Partido Reformista era Jacinto Peinado, ganó Eduardo Estrella. El popular en el pleito entre Jaime David y Danilo era Jaime, ganó Danilo. La popular era Margarita, ganó Abel. La popular era Milagro, ganó Hipólito. Esa es la verdad. Con relación a lo que usted acaba de decir, y hemos visto un prontuario en la República Dominicana de personas que aspiran al poder, ser presidente de la República Dominicana, tienen proyectos para la colectividad y en el momento de que llegan al gobierno pasan a otro plano, lo que tenían como primer plano y lo ponen en segundo plano. ¿Sería Guido Gómez Mazara una persona llana y que sea un presidente para el pueblo? Mira, vamos por parte. En este país, escúchame la frase para que no me malinterprete. Todo el mundo puede aspirar, pero todo el mundo no tiene las condiciones para ser presidente de la República. Ojo, todo el mundo puede aspirar, pero todo el mundo no tiene las condiciones para ser presidente de la República. Y frente a eso, cada día hay una demanda y un requerimiento de rigurosidad y formación. Porque aquí hay políticos que piensan con faltas ortográficas y quieren ser presidente de la República. La actividad política no es un acto intelectual, pero se requiere de una formación indispensable. La gente del poder no lo cambia. La gente es la misma. Lo que pasa es que el poder lo desnuda. Sí. Esa es la verdad. Ahora, hay aspectos de la gestión gubernamental que revelan una inconsistencia entre el discurso en la oposición y lo que hace en el gobierno. Mira, Enrique, querido compañero, nosotros le dijimos a la sociedad dominicana en tiempos de oposición que las políticas de endeudamiento eran incorrectas. ¿Sí o no? Claro. Y hemos llegado al gobierno y estamos practicando políticas de endeudamiento. Eso lo dijimos. Eso estaba mal antes y está mal ahora. Mira mi visión diferenciadora. Contrario a las políticas de endeudamiento, si yo fuese presidente de la República, yo actuaría en otra dirección. Porque el gobierno asumió como estrategia fideicomiso y alianza público-privada. Yo preferiría 1000 veces reducir los niveles de evasión fiscal que están en 61% a 30% y reducir las exenciones fiscales, que son los ricos de este país, que están en el 5% del PIB. Eso es más que educación. Y genero recursos frescos para disponer en materia de políticas públicas y no en deuda. Esa es una visión diferente. Eso no es una crítica al gobierno. Pero bueno, hay gente que la única relación que entiende frente al Estado
es conectarse con el presupuesto nacional. Y eso no es así. Guido, ¿qué ha pasado con el gobierno del presidente Luis Abinader? Que un tema tumba a otro, pero siempre son temas sobre los cuales el presidente echa para atrás. O sea, Los reversazos. los reversazos. La gente lo que ha llegado a decir es que no saben gobernar. Porque cada cosa Así es. que quieren hacer, el pueblo dice no. Pero ahí, así ahí no. yo no estoy de acuerdo. Mira Que por hay qué. improvisación. Mira por qué. Bueno, no es que no saben gobernar. Si saber gobernar es robarse el país como el PLD. Porque vamos a recordarle a la gente que en este país está procesando. El Coral no es una manifestación de corrupción. ¿O acaso lo de Calamar no es una manifestación de corrupción que involucra a gente? No, era un ministro. O Don El Guerrero era un voleibolista. No, era un ministro. ¿Dónde está? Vamos a decir las cosas como son. Yo siento que hay muchos compañeros que, como el que aprendió a jugar, a montar bicicleta, no tienen el ritmo todavía. El primer año la gente te lo perdona, pero en el segundo y el tercero no. Ahora, hay aspectos del gobierno que debieron pensarse. Yo te doy un solo ejemplo de sentido común. Por ejemplo, el gobierno tomó una decisión de impedir la venta de bebidas alcohólicas bajo el argumento de que la gente cuando bebía asaltaba. Yo no conozco ningún borracho que sale a robar. O sea, son medidas Todo lo que no son medidas correctas. El gobierno debe rectificar algunas cosas, pero debe pensar también muchas decisiones. Guido, la corrupción parece estar enraizada en muchos de Sí, nosotros los dominicanos. En el ADN del sí. En el ADN. Se habla de que desde que vino Colón y los espejitos, aquella historia. El intercambio Aquella historia comercial. del intercambio, sí. Sin embargo, este gobierno aparentaría estar emulando al doctor Joaquín Balaguer en el sentido de que él decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, porque la valoración del presidente Luis Abinader está muy alta y se tiene como un hombre honesto, un hombre serio, un hombre capacitado. Sin embargo, los que están a su alrededor, para nadie es un secreto que están implementando un modelo de corrupción muy parecido al de lo que tú acabas de mencionar. Pero mire, hermano, yo en eso soy coherente. Todo el que se coja un peso, que lo sometan a la acción de la justicia. Las políticas de persecución de corrupción no se te pueden detener en pinturas ideológicas ni colores partidarios. Que caiga preso. Porque en la medida que una gente transfiere fondos públicos en bolsillo privado, tenemos un sistema educativo deficiente. Bien, Los hospitales no tienen las expectativas. La inseguridad ciudadana no nos deja salir a la calle. Yo estoy de acuerdo que lo metan preso a todos. Yo he jugado mi rol. Hay que decirle así, que el que sometió el programa eventual a mí fui yo. El que sometió a Felipe Batista fui yo. Y que cuando muchos... Entonces, ahí los hechos pueden más que la retórica. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que es evidente que hay compañeros que no se han comportado con las expectativas que el país esperaba. Y yo sí deseo que doña Miriam Germán Brito haga lo que tiene que hacer sin importar partidos políticos. Admito que en el caso específico del presidente de la República, él genera algún nivel de reacción. Yo a veces creo que la dirección de ética no trata a todos por igual, ¿verdad? Pero aquí es como la monjita, es a todos. ¿Cuál sería? Sí. Okay. Buenos días, Guido. Buenos días a toda la audiencia. Ingeniero Andrés Javier se Soy integra al ingeniero panel. Andrés Javier. Yo sé que Guido Gómez Mazara tiene una base histórica que le da
condiciones para representar, ¿verdad?, a Ser la merecedor. clase humilde del Porque yo pueblo soy de abajo. dominicano. Sí, sí. Y en ese sentido me gustaría oír su opinión respecto a los procesos que está llevando en términos de alianza público-privado el gobierno respecto a los pasaportes de la República Dominicana, que según se oye en las redes sociales, esto pasaría a ser manejado de manera privada y precisamente por un empresario de nacionalidad haitiana. Me gustaría saber la relación bilateral entre Haití y República Dominicana en una gestión de gobierno de Guido Gómez Mazara. Ok. Mira, vamos de lo general a lo particular. Científico. Sí, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, el Estado dominicano es el único responsable de establecer las reglas migratorias respecto a nuestros vecinos y en términos generales. Cada vez que a mí me abordan el tema de nuestros vecinos haitianos, yo quiero colocarme en el justo punto de la racionalidad. Porque a un debate político nadie contribuye a su mejoría cuando se aborda desde el punto de vista de las pasiones. Vamos desde el punto de vista de las finanzas públicas. Mira cuál es el problema de nuestra relación con Haití. Desde el año 2018 hasta la fecha, los han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. En el 18 la relación era 75, 15, 10. 75 dominicanas, 15 no haitianas, no, 10 no haitianas y 15 haitianas. Dominicanos haitianos. Desde el punto de vista de la finanza pública, 65 haitianas. no, parturientas. 65, no, dominicana 35 haitianas. Parturientas. Sí, El parturientas. 35% de los partos son haitianos. Pero, haitianas. pero en los hospitales públicos se habla de que las haitianas Eso no, es mayor. No, están- ¿Cuál ha sido el problema? Que los gobiernos, fundamentalmente la Unión Europea y los Estados Unidos, tienen una concepción que la política exterior dominicana, por su falta de destreza y poca previsión, ha permitido que nos metan goles en la comunidad internacional, construyendo un relato discriminatorio respecto de nosotros. En el caso específico de Estados Unidos, eso obedece a un factor. La guerra de secesión norteamericana se construyó sobre la base de que los estados del norte querían preservar a los estados del sur la esclavitud. Cuando tú le dices a un norteamericano discrimination, ¿verdad?, ellos están refiriendo a su experiencia en la guerra civil. A sus raíces. Y en el caso específico de la romana, yo quiero asumir una defensa gratis, diciendo que si bien es cierto la sanción que se le dio a una empresa establecida en la romana que impacta en la generación de empleo, yo pienso que no se corresponde con la verdad. Mira por qué. Porque cuando se construye el alegato discriminatorio, no reconocen la realidad social dominicana y el esfuerzo que se ha hecho por una mejoría sustancial en esa relación laboral. A tal punto de que aquí hubo un padre que se desarrolló fundamentalmente en esta parte, el padre Harley, hay que decirlo, que hace más de 15 años trajo un grupo de congresistas norteamericanos para revelar todo el proceso de prácticas discriminatorias que ellos entendían. Y eso fue construyendo un relato terrible donde las élites políticas norteamericanas y de la Unión Europea han sido muy inconsecuentes e injustas a la hora de etiquetarnos. La verdad es que si hay un país solidario con el hermano país, ha sido la República Dominicana. Ahora, Aunque, ¿qué Guido, yo creo? En ese momento, en Texas, por ejemplo, cuando los migrantes haitianos ocuparon para entrar a Texas, ellos lo arremetieron y nadie dijo nada. Coincidencialmente yo estaba en Monterrey cuando eso pasó y estaban las imágenes en todo el mundo. Mira cuál es el problema. El problema es que los Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años han transformado un criterio de receptividad migratoria que caracterizó la migración en la década de los 60, de los 70 y de los 80. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban mano de obra barata y no destrezas idiomáticas. Por eso la mayoría de la gente que emigró en los 60 y en los 70 encontraba trabajo rápido en las factorías y su estatus migratorio se transformaba inmediatamente. Cuando el flujo... una reacción. Y el gobierno de Reagan lo que hizo fue que construyó lo que se llama la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que entre otras cosas provocaba que todo ese desarrollo de la zona franca se mantuviera
Bien. Solo el sector Zona Franca generó el año pasado 200.000 empleos directos. En el Cibao hay un mayor porcentaje frenar del ese 36%. Entonces, eso es lo que ha pasado. En el caso específico de nuestra política exterior, hemos sido muy reactivos y no proceso. Por eso no han dado tantos golpes. Vamos con algunas llamadas. Claro. Aquí, como la gente desesperada. Buen día. Buenos días. Cordero. Para todos. Buenos días. Me Cordero. recuerdo ahorita decir Le habla. Guido, una pregunta. ¿Por qué ya a 3 años de gobierno del PRM, el caso del lado oscuro de la Sunlan, o sea, el caso de la Sunlan, no ha sido llevado a los tribunales? Leonel Fernández y Charlie Bautista, Que ya no que la hace. Suprema en ese tiempo dijo que el PRD no tenía los arraigos. no. O sea, que arraigo tenía el Congreso, llama el Senado o la Cámara de Diputados, pero no fue un no al lugar. No, vamos por partes. Vamos a explicarte. Entonces, ¿por qué? No, yo soy Bueno, de los gracias primeros. Específico. Pero no confundan una cosa con la otra. No desinformemos. Claro, en el caso, por ejemplo, de los funcionarios de la pasada administración de Leonel Fernández, pero prepárense para de Andino. Ya, Porque ya y están hablando de 30.000 millones. Guido, Guido, tenemos algo pendiente que me dijiste que... con el caso de Haití. Aquí hay un discurso dual con el tema haitiano. Yo le pido a los mismos sectores que en su legítimo derecho hacen inferencia sobre el tema haitiano, que también nos preocupemos por las cuotas de visa que se asignan. Porque la gente habla sobre lo de la migración ilegal. Pero Ahora, la que entra legalmente con estatus de visado es el maldito gran negocio de todas las personas. Fíjate la situación que tenemos actualmente con El Haití, cónsul de Haití. y se siguen concediendo visas. Aquí no hay nada. Pero lo hago yo responsablemente, mi hermano, pues usted está loco. Claro que sí. Investigarlo. Hay que decirlo. Pero en segundo lugar, ¿por qué Gilbert Villou no está en el listado de los haitianos que no pueden ingresar a la República Dominicana? Porque está amarrado. No, Gilbert Villou. Porque es socio. No, Gilbert Villou debe ser el empresario. Pero han sido sancionados por... Haciendo negocio. Bueno, el tema de la Yo no estoy en migración. contra de un negocio. De la actualidad, las protestas sociales. Protestas sociales en 14 provincias del Cibao. Y el gobierno envía un contingente militar de 200 camiones Y minimiza también la acción de... y empieza a pagar bocinas Eso es verdad. para que digan que no pasó nada, que nadie le hizo caso a eso. Pero tú chequeas las redes sociales, que están muy de moda hoy en día, y tú ves cómo a gente de mucha reputación en la comunicación le dicen de todo. Mira, mi hermano, Le vamos dicen, por usted partes. está Mire, claro. mire. ¿Usted qué pasa con Miren, usted? excúsame que lo diga frente a periodistas. Afortunadamente las redes sociales, que a pesar de que hay muchos fake news, las redes sociales han contribuido a democratizar el acceso a la información y ha roto con el monopolio de la información. Sí. Creen que invirtiendo en la prensa formal
podrían impedir que el mensaje le llegue a los ciudadanos. Están equivocadísimos. Ahora, Craso error. en el caso de las protestas sociales, mira, el gobierno necesita interlocutores mucho más efectivos que sirvan de correa de transmisión entre el reclamo de lo de abajo y las políticas públicas que diseñan. El gran problema del gobierno respecto a ese tema es el siguiente: que mucha gente que está diseñando políticas públicas respecto al tema de la pobreza no entiende los temas de la pobreza. O sea, yo puedo leer todas las estadísticas sobre la pobreza y tener la formación académica, pero como yo no entiendo la pobreza porque no la he vivido, tengo grandes dificultades a la hora de articular. Entonces, diciéndole que la casa de la cultura, pero no se ha hecho. No se hace. Entonces hay que darle una respuesta a la gente y que no crean que a fuerza de relaciones públicas van a resolver el tema de la gente. Aquí hay un escenario social que, si ustedes me permiten, yo lo puedo explicar desde mi punto de vista. Miren, si bien es cierto, yo reconozco que el crecer la economía en 4% en un entorno internacional es una señal favorable, aquí hay un tema fundamental, y es que el tema de inflación supera el tema del crecimiento. Claro. Y eso provoca, ¿qué proceso? De inequidad social. Entonces, el gobierno, solo por concepto, al pago de intereses, tiene que pagar mensualmente 21,000 millones de pesos. Entonces, esa es una situación que, cuando tú la sumas con el tema salarial, es un tema explosivo. La canasta básica en la República Dominicana, el Banco Central ha dicho que en el quintil más alto 69, eso de un promedio de 42. Y es la primera vez en los últimos 25 años en la República Dominicana que el salario mínimo casi no alcanza respecto de lo que dice